a la conversación. Si bien tenemos una estructura para que las preguntas sean planteadas al final, esa participación en el chat va a ser importante para ir direccionando esta charla. Voy a compartir con ustedes la pantalla para presentarles algunas diapositivas que preparamos, que tienen la intención, papás, de que sean llevadas a sus hogares, que posterior a esta conversación que vamos a tener el día de hoy, ustedes puedan compartirlas con sus hijos, con sus hijas y con otros familiares que consideren deben conocer esta información. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo bien? Sí, súper bien, ahí estamos. Bueno, entonces, ciberbullying y otras amenazas en la web. Vamos a iniciar esta charla, esta conversación sobre ciberbullying a partir de, bueno, quisiera inicialmente conocer papás y mamás. ¿Qué les preocupa a ustedes sobre el ciberbullying? Bueno, si alguien, unas dos personas quisiera compartirnos cómo reconocen ustedes esto de ciberbullying y qué es lo que les preocupa frente a este tema en particular. No sé si alguien quisiera compartirnos su opinión. Juan, adelante, Juan Tomás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Rendón, soy la mamá de Juan Tomás Roldán y Salomé Roldán. Pues bueno, pienso que lo que me preocupa, a ver, en términos generales nos preocupa siempre que una persona totalmente desconocida tenga contacto con nuestros hijos, ¿cierto? Porque no sabemos quién es, de dónde vienen y cuáles son sus intenciones. Pensaría yo que esa es una preocupación general. Pero además, algo que nosotros damos más por sentado es los amigos. O sea, porque sus mismos amigos, sus mismas personas cercanas, muchas veces no con intenciones, no con intención de herir, porque mis hijos también podrían estar haciendo sentir mal a otro amigo sin que sea su intención y sin que yo me dé cuenta. Porque ahora ellos no solamente tienen el chat, el WhatsApp o así, sino que tienen tantos juegos online, con esta experiencia de estar desde la casa, uno los puede ver interactuar con los amigos de muchas maneras. Entonces me preocupa hasta qué punto las bromas son normales, pues uno hace bromas con los amigos, se molesta si alguien da papaya, pues cierto, si alguien se equivoca, uno dice tonterías, pero si esto se vuelve algo repetitivo y en contra siempre de los mismos, ¿cierto? Ahí es donde ya estaríamos pues cayendo como en el tema del matoneo en contra de alguien, más que los desconocidos, porque digamos que en mi caso particular, pues controlamos muchísimo con quienes se relacionen, pero damos demasiada confianza y damos por sentado que los más conocidos sí son buenos o que ellos están siendo buenos con nosotros. Entonces yo pienso que me preocuparía también detectar hasta qué punto mi hijo sí está tratando bien a sus amigos, pues mi hijo o mi hija, y no sean ellos los que estén haciéndole daño a las relaciones con sus amigos. Eso es. Muy bien, muchas gracias mamá por compartirnos esa idea sobre estas preocupaciones de ciberbullying. A lo largo de la charla vamos a hablar de esos roles, ¿cierto? De cómo podemos ser en determinado momento agredidos o víctimas de esta situación de acoso, o también estar en el rol de agresores y cuáles serían entonces las implicaciones de ello para los mismos jóvenes, los mismos niños, niñas y jóvenes de los que estamos hablando, como también para nosotros como adultos veedores de esos menores de edad. No sé si alguien más quiere compartirnos alguna idea. Por aquí hay otra manito levantada, Miranda Londoño. Buenas tardes, mi nombre es Gesaré Mendoza, soy la madre de Miranda Londoño y de Alejandra Londoño. En mi caso, yo me he vuelto también, digamos, parte de estas redes sociales con el fin de alguna manera, monitorear lo que mis hijas ven y de pronto hasta cómo interactúan. Ahora, dentro de este conocimiento, también me he percatado que estas redes sociales
son demasiado vulnerables por cualquiera que la sepa manipular bien. Y muy cercano, tengo el ejemplo de unas chicas menores de edad que crean cuentas privadas a las que uno no tiene acceso. Cuentas privadas que después, bueno, siempre yo creo que a la final la verdad siempre sale a la luz y uno termina descubriendo publicaciones, incluso hasta obscenas, donde uno queda pues con la quijada en el suelo de ver lo que uno cree que es esa persona y cómo esa persona se manifiesta a través de las redes sociales. Entonces mi inquietud es hasta qué punto realmente uno controla las redes sociales de nuestros hijos, ¿no? Y lo hablo por aquellas madres o padres, pues, donde uno conoce que sus hijos tienen 1, 2 y hasta 3 cuentas, solo para despistar, pues, a sus papás. Entonces yo creo que más me preocuparía saber hasta dónde evoluciona ese querer ser yo, entre comillas, sin la vista de mis padres, y de cómo uno como padre realmente pudiera controlar esa situación o descubrirla incluso. Creo que es algo que del tema de ciberbullying me ocasiona como más ruido, porque ya el tema del respeto, como decía pues la mamá anterior, hablaba de que sí, de verdad mis hijos entonces tienen buen comportamiento, no por las redes, con sus compañeros o no. Sí, claro, pero al fin de cuentas yo creo que uno conoce a los hijos de alguna manera, pues, porque después uno descubre que hay otros que tienen cuentas privadas con un contenido de verdad que te sorprende, ¿sí? Para que los padres no lo sepan. Eso me angustia más realmente que de pronto que otro tema dentro de lo que es el ciberespacio. Muy bien, bueno, en esta charla también incluimos algunos elementos sobre esos mecanismos protectores que nos van a ayudar a comprender un poquito cómo podemos crear un entorno seguro para nuestros hijos en el uso de estas redes sociales. Yo sé que hay otras manitos levantadas, les voy a pedir que me disculpen para poder avanzar en la conversación y más bien ahorita volvemos a generar un espacio de conversación. No sé si Katherine ahí me ayuda tomando como notica de quienes habían levantado la mano para que ahorita podamos escucharlos. Bueno, como contexto para esta conversación, entonces quisiera plantear algunos asuntos iniciales en relación con Internet. Porque, bueno, hablar de estos riesgos del ciberbullying, de otras amenazas que tenemos, se enmarcan en este contexto, ¿cierto? Internet, desde su aparición o desde su creación, pues en los años 60, ha venido instaurándose en todas las dinámicas sociales en las que nosotros como humanos estamos involucrados. A partir del 2000 se ha hecho masivo, se propició la creación de otros espacios como las redes sociales, que han tenido un impacto fuerte en las múltiples actividades que nosotros desarrollamos. Podríamos decir que se conocen como una revolución en el contexto de lo comunicativo, también en el entorno de la industria, en los servicios que nosotros utilizamos o que también nosotros ofrecemos a la sociedad, en la socialización, en los procesos de socialización que tenemos con los otros, con el otro, en la forma como nos comunicamos, cómo nos educamos, incluso ahora con la llegada de esta pandemia y las condiciones que nos impuso, la vemos pues como nuestro sustento de trabajo, la forma en la que desarrollamos nuestras actividades laborales. Eso en el marco de lo que nos permite en términos de conectividad. La conexión ha sido una ventaja grandísima de Internet, el poder estar interconectados con el mundo, con otras culturas, con otras dinámicas, con otras economías que han, digamos, de alguna manera fortalecido ese concepto de globalización y que nos abre muchas puertas, ¿cierto? No todo es negativo cuando hablamos de Internet. Son muchas las ventajas y los elementos que hoy en día
vemos como grandes avances en el desarrollo tecnológico y que sustentan muchas de las actividades humanas. Esto genera también un concepto, o nos lleva a hablar de otro concepto, que es la hiperconexión, que lo hemos naturalizado de alguna manera. Ya estamos muy acostumbrados a estar conectados en diferentes medios, en la computadora, en el celular, a través de los smartwatch, a través de múltiples canales que nos hacen estar todo el tiempo ahí, en contacto directo con las redes, con la información, con todo tipo de datos que se distribuyen y se acceden a través de Internet. Internet también nos ha permitido consolidar ciberculturas. Esto pues es importante, es un concepto importante que describe cómo se han modificado muchos asuntos de la sociedad en términos de la llegada de los medios, de los canales digitales de comunicación y otros aspectos. Desde la mirada de Pierre Levy, esto implica nuevas formas o describe las nuevas formas que se utilizan para acceder al conocimiento y la información. Ello implica unos cambios sustanciales en nuestra vida, pero también se destaca en esas ciberculturas unos conceptos importantes y bien bonitos para nuestra sociedad, como es la idea del libre acceso al conocimiento, la colaboración y otras dinámicas que son positivas y que están fundamentadas en el uso de Internet. Internet abrió un rango amplísimo de posibilidades para el desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy hablamos de cuarta revolución industrial, de datos, de, bueno, una cantidad de cosas que están pensadas en favorecer las tareas humanas y en otros propósitos, pues, como de apertura a todo este mundo de las tecnologías. También hablamos de posibilidades benéficas para el ambiente. Se ha demostrado, sobre todo en este tiempo, que se reducen enormemente las emisiones de contaminación, de agentes contaminantes, cuando muchas de las empresas se trasladan al ámbito del cibertrabajo, del teletrabajo y otras. No quiere decir que sea un impacto cero, tiene un impacto importante, pero se disminuye en términos de otras dinámicas. Y por supuesto, hemos visto cómo gracias a Internet surgen una cantidad de posibilidades para la educación, para el ámbito educativo, apoyarnos en múltiples recursos, estrategias, dinámicas, para darle una vuelta a lo que es enseñar y aprender, podernos apoyar en recursos diversos que son cercanos al lenguaje de los estudiantes, a sus intereses, a lo que les gusta o los lenguajes que se les hacen cercanos a ellos. Entonces allí hay una cantidad de potencialidades. Pero también Internet representa unos riesgos y es aquí entonces donde vamos a concentrarnos el día de hoy para analizar algunos de ellos. Entre esos riesgos que supone Internet podemos mencionar, por ejemplo, la amenaza que esto representa para algunas de nuestras capacidades humanas. Para ejercicios tan simples como el hecho de ubicarnos geográficamente. Cada vez más el uso de dispositivos de GPS limita esa capacidad, ¿cierto? Y podríamos citar muchos otros ejemplos. El uso de datos, de nuestros datos como ciudadanos, se ha vuelto una polémica importante en los últimos años. Los datos que generamos en el uso de diferentes aplicaciones, de diferentes recursos que están disponibles en la web, se vuelven cada vez más vulnerables. Seguramente ustedes han escuchado las múltiples polémicas que hay por el uso de los datos que hace Facebook, y Facebook es una de las aplicaciones más usadas por muchos de nosotros y a la cual le otorgamos muchísimos datos y muchísimos permisos. Ese es un riesgo importante, ¿cierto? Para nuestra privacidad, para nuestra seguridad, para la información que reciben. El riesgo de la infoxicación, esa oleada de información no siempre verídica, no siempre adecuada que recibimos a través de los diferentes medios y que puede llevar a múltiples problemas psicológicos, sociales y de otra índole. Internet también puede representar un riesgo para generar dependencia a estos
bueno, a los diferentes recursos que recoge Internet, a las redes sociales, por ejemplo. Ya se ha tipificado en muchos casos adicción a este tipo de herramientas. Genera también un riesgo para nuestra privacidad, y es aquí donde empieza como a aterrizar el tema del cual vamos a hablar hoy, que se enmarca en el contexto de los ciberdelitos. Y también es un riesgo para nosotros, para nuestros hijos especialmente, el hecho de estar en exposición permanente a contenidos que no siempre son apropiados para la edad, para la cultura y para lo que son nuestros hijos en el entorno de cada uno de nuestros hogares. Entonces, esto como un contexto amplio de lo que vamos a empezar a discutir, y vamos a pasar entonces como a definir 3 de esos riesgos importantes que representa Internet en este momento. Entre ellos el ciberbullying, el sexting y el grooming. Vamos a hablar de esos 3 elementos, a tipificarlos, vamos a tratar de establecer diferencias entre otros asuntos que están en la cotidianidad, como ahorita lo mencionaba una de las mamás, con el hecho de una charla, de una broma, de una burla, cómo esto se acerca o se diferencia de lo que son estas conductas de acoso. Empecemos entonces por hablar de ciberbullying. Y todos tenemos alguna idea de lo que es ciberbullying, ¿cierto? Podríamos generar una definición de ello. Los diferentes acercamientos desde la academia lo definen como un acoso virtual que perturba la integridad emocional de las personas. Comúnmente es un acoso que se ejerce entre pares, entre personas de la misma edad, que tiene una continuidad, que es reiterativo, y que tiene una intención de causar daño o de atacar específicamente la autoestima de las personas. Bueno, aquí nombramos como ciberbullying de la escuela a la web porque es un acoso que se ha tipificado, que se ha identificado principalmente en el contexto de la escuela, ¿cierto? Antes hablábamos de bullying, ahora se tipifica ciberbullying en las condiciones en las que todos estamos comunicándonos y en las que, bueno, a razón de la pandemia y de muchas otras situaciones de la misma generación de las redes sociales, se ha venido trasladando a la web. Es importante destacar, papás y mamás, que el ciberbullying no se debe confundir con otras conductas agresivas, como son las lesiones, la injuria y la calumnia. Estos son elementos negativos, ¿cierto?, que requieren una corrección, un análisis con nuestros hijos, pero que no representan en sí mismos un caso de ciberbullying. Para nosotros poder definir que estamos siendo víctimas de una conducta de ciberbullying, debemos evaluar el hecho que nos está afectando, el daño que eso nos está causando y el nexo con la persona a quien identificamos como agresor. Para mirar el hecho, entonces, se ha tipificado en diferentes estudios algunos ejemplos de lo que es ciberbullying. Y se incluye acá los insultos electrónicos, el hostigamiento, la denigración, la suplantación de identidad, la exclusión de algunos contextos o entornos, la discriminación por diferentes causas, la persecución y la difusión de material personal sin autorización. Estos son algunos de los hechos que hacen parte de este concepto de ciberbullying. Ahora bien, tenemos que evaluar el daño. ¿Cuál es el tipo de daño que eso nos está causando? Si apunta a afectar nuestra autoestima, a ridiculizarnos de manera reiterativa frente a nuestros compañeros, si eso genera algún tipo de problema más allá de una situación aislada. Y el nexo, insisto, en esa relación que se ejerce entre pares. ¿Qué nexo hay entre ese agresor y esa persona que se considera agredida? Y esto porque en el caso de que sea una persona externa, un adulto, quien esté ejerciendo ese tipo de acoso, tendríamos que tipificarlo como otro tipo de delito y no necesariamente como ciberbullying.
Es importante resaltar acá que hay diferencias entre bullying, el bullying normal que se ejercía o que se ejerce en el contexto de la presencialidad de la escuela y el ciberbullying. Y aquí traje como dos citas que es importante resaltar y que nos dan una idea de la diferencia y de la gravedad entre estos dos elementos. El primero es que el alcance del ciberbullying suele ser mayor. Y esto tiene que ver con esa dinámica de distribución rápida que tiene Internet, que tienen las redes sociales, donde un mensaje o un archivo puede volverse viral en cuestión de segundos. Ahí quiero llamar la atención en que todos somos responsables. En algún momento nos hemos visto involucrados en compartir información que no es completamente verificada. Y ese es un mensaje que vamos a trabajar bastante hoy, la necesidad de confirmar todo tipo de información que nos llega antes de compartirla, porque podríamos estarnos convirtiendo en alimentar mejor en un tipo de conducta agresiva, ¿sí? O en un tipo de insulto, hostigamiento contra una persona con quien no tenemos completa certeza de que esté cometiendo algún acto pues, indebido por el que se le juzga. Lo otro es que el ciberbullying suele tener un impacto mayor en las víctimas y ese impacto suele ser ignorado muchas veces hasta que es demasiado tarde. Hay un reporte importante de situaciones o contextos en los que hay víctimas de ciberbullying que llegan al suicidio. Por lo general, esto causa afectaciones graves en la autoestima, crisis de ansiedad, depresión, y en muchos reportes de investigación se da cuenta entonces del suicidio como una consecuencia grave y lamentable de este tipo de conductas. Bueno, vamos a ver entonces lo que tiene que ver con el sexting. Y el sexting, seguramente ustedes habrán escuchado esta definición y si no, pues este es el espacio para conversarla. No es precisamente un tipo de acoso. Es una conducta que se ha popularizado entre los adultos que consiste en el intercambio de contenido personal de tipo sexual, sea fotografía o video, por medio de teléfonos móviles o internet. Eso puede, para muchas personas adultas responsables de su comportamiento, no representar un problema. El problema está en que esto cada vez permea más las dinámicas juveniles, incluso infantiles, y se alimenta de nuevas redes sociales o de aplicaciones de citas que cada vez son más comunes y con las que nuestros hijos pueden estar en contacto. El problema de esta conducta para los niños, los jóvenes, incluso para nosotros como adultos, es que esto puede dar lugar a persecución, a amenazas y a extorsión por el uso de nuestra información privada. Esto, por lo general, consiste en la amenaza de hacer público ese material compartido y esto conlleva a problemas muy graves de orden psicológico. Hay un riesgo adicional del que todos debemos ser conscientes y es que ese lugar de extorsionista puede no ser ocupado por el receptor directo del mensaje. Cada vez más nuestros dispositivos móviles, nuestros dispositivos electrónicos están abiertos a los ciberataques. Constantemente con las aplicaciones que descargamos en nuestros celulares, por ejemplo, otorgamos permisos de acceso a nuestra información, a nuestras galerías, a nuestros contactos, a nuestros videos, a nuestras conversaciones y demás. Y somos altamente vulnerables. Esa información que nosotros compartimos entonces a través de estos dispositivos es altamente vulnerable, no solo y manipulable no solo por el receptor del mensaje, sino por terceros que puedan tener acceso a esa información. Es muy importante crear conciencia sobre esto entre nosotros mismos y nuestros hijos, ¿sí? A veces confiamos en la persona con la que estamos intercambiando mensajes, pero no sabemos qué alcance pueda tener ese material que compartimos y a manos de quién pueda llegar. El sexting, insisto entonces, no es un tipo de acoso en sí mismo, es una práctica
de compartir información con contenido de tipo sexual, que puede llevar a conductas como el ciberbullying por el mal uso de esa información. Hablemos ahorita de grooming, y grooming es un concepto bastante delicado que, bueno, se ha descrito en los últimos tiempos para hacer referencia al acoso que ejercen adultos sobre niños, niñas y adolescentes a través de Internet, y para el cual se hace uso entonces del engaño para ganarse la confianza de esos pequeños y cometer delitos contra su integridad. Para esta conducta, por lo general, se acude al uso de la falsa identidad, a ese anonimato que muchas veces permite Internet y las redes sociales, a la creación de perfiles falsos con imágenes no correspondientes con la realidad. Se pueden usar fotos, por ejemplo, de niños, para que sean identificados por otros como pares que pueden ser de nuestra confianza. Se recurre al engaño y a la manipulación, ¿sí? En muchos casos es considerada como pederastia y supone un grave problema sobre la seguridad de los menores en Internet. Es muy importante entonces conocer este tipo de acosos, informarnos sobre él y sobre todo crear conciencia con nuestros hijos de que la persona que está detrás de esa foto de perfil, detrás de esa imagen que se comparte, puede no ser necesariamente la persona que vemos, ¿sí? Que hay un riesgo ahí detrás que se escuda en el anonimato y en la incertidumbre que tenemos cuando hacemos uso de este tipo de recursos. Bueno, hay un asunto delicado aquí, y es que por lo general ser víctima de uno de estos acosos aumenta considerablemente el riesgo de otro tipo de ataques. Por ejemplo, y ya lo mencionaba ahorita, cuando incurrimos en prácticas como el sexting, somos altamente vulnerables de sufrir ciberbullying por el hecho de que puedan amenazarnos con hacer uso de nuestra información privada. Y también podemos tener riesgo de que esa persona con la que estamos compartiendo información con este tipo de contenido pueda no ser la persona que nosotros identificamos como nuestro amigo, nuestro seguidor o la persona con la que estamos directamente chateando. Entonces, hay una relación entre este tipo de conductas que agrava la situación y que nos hace cada vez más vulnerables, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros niños que hacen uso de este tipo de redes. Bueno, y esto sumado a otro tipo de acosos que podríamos pues mencionar. Hablemos de los factores de riesgo que impulsan o permiten que estas conductas cada vez se hagan más populares y afecten más a un número importante de niños, niñas y adolescentes. Hay factores de riesgo a los que estamos evocados de forma incontrolable. El primer factor de riesgo que tenemos es el uso de Internet. Y ustedes me podrán decir, ¿pero cómo? Pues es un factor de riesgo que no podemos evitar ni controlar, porque Internet soporta en este momento las actividades educativas, laborales, comunicativas y cualquier otro tipo de actividades que estemos desarrollando en este momento. Hacer uso de Internet entonces nos expone a este tipo de acosos o a este tipo de conductas. Un segundo factor de riesgo que podríamos destacar es el tiempo de uso de Internet. ¿Cuánto tiempo pasamos frente o haciendo uso de las redes sociales, frente a las pantallas o incluso en los videojuegos, en otro tipo de espacios en la red? Ese tiempo de uso es determinante, ¿cierto? También los horarios en los que hacemos uso de este tipo de recursos, porque de alguna manera ese tiempo que pasan nuestros hijos en contacto con estos medios aumenta el riesgo de ser identificados por ciberdelincuentes, o aumenta el riesgo de publicar información que los haga vulnerables. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esto también se convierte en uno de los criterios que debemos tener en cuenta para crear ese entorno protector.
El uso de las redes sociales, papás, aquí y mamás, es importante recordar que las redes sociales están desde su lógica pensadas para ser usadas por mayores de edad. Cuando nuestros hijos crean un perfil en una red social, deben inicialmente ubicar una fecha de nacimiento que no corresponde con la real. Para ello, nuestros hijos deberían tener nuestro consentimiento. Y al otorgar nosotros consentimiento para este tipo de conductas, debemos garantizar entonces cuál es el uso que se hace de esa red social y la información que se comparte por este medio. Y eso es altamente difícil. Entonces, las redes sociales nos hacen altamente vulnerables a este tipo de acosos, para nosotros como adultos, pero también para, sobre todo, para nuestros hijos. Hay otros factores de riesgos asociados a asuntos como la baja autoestima, como la depresión, como la soledad y también la falta de información sobre los riesgos a los que estamos expuestos cuando hacemos uso de Internet. En esta imagen que retomo de Pictoline, quiero mostrarles cómo esto se traduce a cifras. Se dice que 2 de cada 3 adolescentes han sufrido bullying. Esto es un número importante y tiene que llamarnos la atención y prender nuestra alarma sobre esta problemática. La mayoría de esos jóvenes que han sufrido bullying sienten que es por su físico. Recordemos que los niños y los jóvenes en su proceso de reconocimiento, de construcción de su identidad y de su personalidad son altamente vulnerables cuando se trata de su físico, de sus características y de los procesos por los que atraviesan. De quienes sufren bullying, 1 de cada 3 cree que es normal. Hay una tendencia a normalizar este tipo de situaciones cuando no lo es y genera alto impacto en nuestros niños y jóvenes. 1 de cada 4 no tiene a quién decírselo. Esto es importante. Miren esta cifra. 1 de cada 4 no tiene a quién decírselo. A veces nosotros como adultos tendemos a minimizar eso que nos comentan nuestros niños, nuestros jóvenes, a ignorar algunas de esas quejas que ellos nos representan o incluso hacer comentarios en torno a la debilidad de las nuevas generaciones o a la poca tolerancia frente a ciertos asuntos. Y eso se constituye en un asunto grave y que fomenta este tipo de prácticas. La mayoría también cree que los profesores deberíamos aprender a detectarlo y hacer algo. Y esto es completamente cierto. Los profesores, al igual que los padres, tenemos ese compromiso conjunto de vigilar el comportamiento de los niños cuando están bajo nuestro acompañamiento. Algunos factores protectores que podemos establecer frente a este tipo de asuntos tan delicados y que nos preocupan tanto. El primero es que es importante que enseñemos desde el ejemplo, que nosotros mismos, como papás, como mamás, como tíos, como familiares y profesores, establezcamos límites con el uso del Internet, de las redes sociales, del mismo celular, para cual sea la actividad que estemos realizando. Establezcamos límites para que ellos también puedan aprender a hacer pausas en el uso de estos recursos y acceder a otro tipo de actividades. Propiciar actividades diversas, no solo regañarlos porque pasan mucho tiempo frente a las pantallas, porque no se despegan de los videojuegos o porque tienen el celular todo el tiempo en sus manos, sino también de parte nuestra propiciar otras actividades en las que ellos se puedan involucrar. Mostrar respeto en las redes sociales. Esto es un asunto clave. Si nuestros hijos ven que compartimos mensajes agresivos de orden político, social, personal, que hacemos críticas fuertes en las redes sociales, ellos van a normalizar el asunto. Y es altamente probable que ellos también hagan uso de ese tipo de recursos para actuar en contra de sus compañeros, de sus amigos, de sus pares. Es necesario nosotros mismos cuidarnos la privacidad, evitar compartir información de orden personal, nuestras direcciones,
fotos donde se revelen detalles de nuestro lugar de vivienda, del colegio donde estudian nuestros hijos, del lugar donde trabajamos, de los lugares que frecuentamos. Es muy importante que cuidemos nosotros como adultos nuestra privacidad para evitar poner en riesgo nuestra integridad y también la de nuestros hijos. Es muy importante también que creemos un entorno de confianza, que podamos escucharlos, que ellos puedan hablar abiertamente sobre este tema, para que se sientan en confianza de decirnos cuando sienten que están siendo víctimas de un tipo de conductas como esta. Se recomienda no amenazar con quitar los dispositivos. Cuando hacemos esto, generamos inmediatamente una conducta hacia la reserva de las situaciones que pasan a través de estos y que ellos se sientan limitados en contarnos lo que pasa por miedo a que les quitemos ese elemento que para ellos es tan importante. Es importante también no menospreciar lo que nos dicen, escuchar con atención, prestar atención a los detalles y hacer seguimiento. Aquí quiero llamar la atención sobre un elemento y es que no todo o no cualquier situación que nos planteen inmediatamente amerita un tipo de acción correctiva o jurídica o de una índole más grande, pero sí puede ser el punto de partida de una situación compleja. Entonces debemos escucharla con atención, ser muy atento a los detalles y hacerle seguimiento. Y en caso de que eso se constituya en una conducta reiterativa, entonces tomar medidas con el apoyo de la institución, de psicoorientación y de otras instancias que sean necesarias. Ahorita les hablaba del cuidado de la privacidad de parte nuestra como adultos, pero es muy importante, papás y mamás, que fomentemos el cuidado de la privacidad con nuestros niños. Normalmente ese no es un asunto que trabajamos, normalmente o para nosotros, nuestras generaciones, ese no era un asunto tan importante o tan vulnerable, pero en este momento, para nuestros jóvenes, este sí es un asunto de relevancia. Es importante que ellos comprendan el valor de la privacidad, la importancia de mantener en reserva muchas de sus situaciones personales. Que ellos identifiquen que cuidar la privacidad representa cuidar su familia, cuidarse ellos mismos, cuidar a sus amigos. Enseñarles entonces la importancia que tiene ese cuidado de su información, de evitar ese tipo de conductas como les mencionaba ahorita, de reportar dónde viven, qué lugares frecuentan, dónde estudian, dirección de su casa, otro tipo de información que los puede hacer vulnerables y que los puede hacer objeto pues, de otro tipo de acosos y de delitos. Bueno, otro factor protector que podríamos trabajar en casa es abrir el debate, conversar con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre este asunto de ciberbullying, de sexting, de grooming, de otros riesgos que hay en Internet. Algunas ideas para hacerlo, porque llegar a nuestros hijos con conversaciones que implican una brecha generacional a veces nos representa una dificultad, pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, para nuestros jóvenes es muy importante hoy en día el número de seguidores. 10.000 seguidores. Podríamos abrir la pregunta, ¿y eso para qué? ¿Qué representa eso? ¿Qué riesgos implica que yo acepte miles de personas que no conozco solamente por tener un número en mis redes sociales? Amigos nuevos. Disculpe. Amigos nuevos, bueno, ¿cuáles son esos amigos a los que les doy acceso a mi información en redes sociales? Otro tipo de estrategias que podríamos usar para abrir el debate sería ver alguna película relacionada con bullying, trabajar con ellos a partir de ahí este tema tan complejo, escuchar qué piensan ellos sobre este tema, si ellos identifican el riesgo o si para ellos es un asunto completamente normal. Y muy importante, y sé que a esto todos ustedes le trabajan y también desde la institución, es fortalecer la autoestima y el respeto por sí mismos. Que ellos conozcan muy bien cuáles son los límites que las otras personas tienen en la comunicación y en el acceso con ellos mismos y que puedan identificar cuando una conducta
afecta ese tipo de dimensiones, ¿cierto? Que puedan identificar cuando algo no está bien, cuando algo vulnera sus derechos, cuando algo afecta su personalidad, su expresión, lo que hace parte de su individualidad. Ahora bien, hay unos mecanismos preventivos. Ahorita hablábamos de unos entornos protectores, de unos factores protectores que debemos trabajar. Pero también hay formas que debemos tener muy en cuenta para prevenir este tipo de situaciones. Y no solo pues nosotros aplicarlas, sino también inculcarlas en ellos. La primera es involucrarse en lo que hacen nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, en las redes, en el uso de Internet. Ahorita una mamá nos decía, yo me hice usuaria de las redes sociales para poder comprender y tener acceso a lo que pasa con ellos, a lo que ellos hacen en la red. Y se ha dado cuenta de un montón de cosas, ¿cierto? Que hay perfiles falsos. Eso es importante y es necesario. Involucrarnos en las dinámicas, jugar el juego que ellos juegan para poder comprender qué pasa ahí, quiénes participan, con qué personas se comunican y demás. Observar muy bien su comportamiento, si empieza a ser diferente a partir de algún momento y qué causa ese cambio de comportamiento. Escuchar lo que nos dice. Apoyarnos en otros. Crear entornos protectores con con los padres de familia del grupo al que pertenece mi hijo, con los padres de familia de la unidad, que entre todos podamos estar atentos a este tipo de situaciones y apoyarnos. Muy importante, papás y mamás, no viralizar información de la que no estamos seguros, no compartir mensajes dañinos, hirientes o que puedan afectar a alguien, verificar la información. Es un asunto muy común en redes que se distribuya, por ejemplo, una imagen. Esta persona robó en tal unidad o es un violador. Difundan para que esto llegue a todas las personas. Y puede que esa persona que está en esa imagen, que nos llegó de manos de otra persona, no tenga nada que ver con ese delito, sea una víctima de ciberacoso, sea una víctima de difamación. Entonces debemos verificar muy bien la información que compartimos y crear esta conciencia con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Muchas veces este tipo de asuntos afecta a personas que no tienen nada que ver en el problema y que por el contrario están siendo víctimas de este tipo de acoso. Debemos hacer seguimiento cuando sintamos que estamos frente a una situación de acoso, de ciberbullying, guardar copia de los ataques que llegan, enseñarles a ellos también a hacer eso, informar a las instancias respectivas, a los profesores en este caso, en la institución educativa, en la unidad educativa San Marcos hay un protocolo definido para atender este tipo de situaciones y por tanto debemos, después de una escucha atenta, de un seguimiento y de una identificación de una conducta de acoso, dar información a la institución para que en conjunto y con el apoyo de la psicoorientación se establezcan las medidas. Es muy importante no responder a ese tipo de acosos, no generar diálogo con esa persona que identificamos como agresor, porque estaríamos dándole entrada a otro tipo de información y abriéndole las puertas para un tipo de afectación más grande. Y muy importante, sobre todo, no convertirnos en agresor, no hacer lo mismo para defender o defendernos de esa situación de la que estamos haciendo víctimas. Esto debe dársele un manejo, debemos acudir al apoyo de las personas expertas en este tipo de situaciones y no convertirnos en agresores. Y esto me da paso a esta imagen que les quiero presentar, que invita precisamente a eso. Y esta imagencita lo que nos dice es que no debemos decirle a una persona que sufre bullying, que está siendo víctima de bullying o de ciberbullying. Evitemos decirle, defiéndete. Evitemos decirle, no seas tan sensible, o deja de ser llorón, o deja de quejarte por todo. Pelea. Solo ignóralos. Este es un tipo de conductas que minimizan el problema,
que da cuenta de que no estamos escuchando y dándole importancia al problema que ellos nos están planteando, o que en muchos casos puede estar invitando a que ellos se conviertan en el agresor del que está siendo víctima, ¿sí? Entonces, podemos tener otras opciones, como decirles, aquí estoy para apoyarte, eres increíble, no, estás siendo valiente por comunicarme esa situación de la que estás siendo víctima. ¿Cómo podemos enfrentar esto juntos? Escuchar también hasta qué punto quieren ellos que vayamos y hasta qué punto ellos quieren hacerle frente a la situación, y propiciar el espacio para que ellos hablen de lo que sienten. Es muy importante, entonces, hago énfasis en esto, no convertirnos en agresores. Finalmente, papás y mamás, quiero que miremos un poquito, y yo sé, este es un tema multidisciplinar en el que hay que apoyarnos de diferentes especialistas para hacerle frente. Entre ellos, pues este es un tema que tiene que ver con lo jurídico, es un tema que tiene que ver con lo psicológico, con lo educativo, y por lo tanto confluyen una serie de dimensiones que debemos tener en cuenta. Pero aquí, un poco para darle una mirada a eso de lo jurídico, es importante tener en cuenta que papá y mamá tenemos la obligación solidaria de responder por lo que hacen nuestros hijos, en razón del vínculo que tenemos con ellos, que es pues, nuestra paternidad, ¿cierto? Esto también asumiendo nuestra patria potestad, la autoridad y la custodia que tenemos de nuestros hijos, y que nos implica la obligación de educar, orientar y vigilar a esas personas menores de edad que están bajo nuestra custodia. El mal ejercicio de estas facultades conlleva consecuencias familiares, sociales y jurídicas, como la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno. Es decir, cuando nuestros hijos e hijas están en la situación de ser el agresor, si bien ellos son el responsable directo, nosotros tenemos la responsabilidad civil de hacerle frente a ese hecho que ellos están causando. Esto entonces es delicado, debemos compartir esta información con ellos, que ellos sepan que nosotros como padres tenemos la responsabilidad y el deber de responder por las acciones de nuestros hijos, y que por lo tanto también tenemos el deber y el derecho de vigilar lo que ellos hacen haciendo uso de estos medios digitales. Yo les voy a dejar en las referencias el texto de estos autores que son de nuestro contexto, son abogados de nuestro contexto Medellín, y que puede aclarar muchos elementos en relación con esa responsabilidad que tenemos cuando nuestros hijos, nuestras hijas se convierten en agresores, porque de eso tampoco estamos ajenos. Aquí en esta imagen, en esta diapositiva, les comparto una serie de recursos que es muy importante que ustedes los exploren, se apoyen en ellos para conocer más de este tema. Entre ellos, organizaciones como Pantallas Amigas, Te Protejo, estadísticas de bullying y otros que están enfocados en caracterizar este problema, en darnos información sobre él y en orientarnos sobre formas de prevenir y de evitar que este tipo de situaciones lleve a consecuencias graves. Y termino, claro, yo les voy a dejar esta presentación, ahorita les decía que tratamos de hacerla así, explicativa, con imágenes, muy cercana, para que ustedes puedan llevarla a sus casas, compartirla con sus hijos y con otros papás que consideren que ustedes que necesitan conocer esta información. Termino con este mensaje. El suicidio es la tercera causa de muerte entre la gente joven. El 14% de los estudiantes en nivel bachillerato ha considerado suicidarse. Y muchos de ellos porque son víctimas de bullying. No intimides, no abuses, no permitas que alguien más lo haga. Debemos entre todos ponerle freno a esta situación, crear entornos protectores y no permitir que esto siga afectando a nuestros niños, niñas y jóvenes. Cuando hacemos esto, cuando le damos importancia, cuando nos informamos, podemos estar salvando vidas. Y por eso la importancia de este espacio y de esta discusión. Bueno, papás y mamás, con esto termino. Abrimos el espacio para preguntas, para comentarios.
y muchas gracias por su escucha. Listo. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Todo súper interesante. Realmente los padres de familia no nos han escrito como muchas preguntas en el correo. Si quieres, le damos la mano a la familia de Tomás Avendaño Correa que de pronto tenga alguna inquietud y luego vamos a hacer una pregunta. Bueno, te voy a contar un caso que nos pusieron por acá en el chat y que me parece importante como que nos cuentes qué ruta de atención se podría generar en ese espacio. Listo, entonces la familia de Tomás, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy el papá de Tomás y de Samuel Vélez del grado sexto C. La pregunta va dirigida pues básicamente pues a todos los que orientan esta parte que hemos venido trabajando y es de qué manera se está trabajando todos estos contenidos con los estudiantes. A través de algún proyecto, qué campaña pronto se está liderando para que ellos conozcan bastante al respecto. Tengo entendido que por parte del Ministerio de las TICs hay unas personas encargadas de multiplicar todo esto, lo que tiene que ver con el ciberbullying y todas sus variantes. Si lo están trabajando en la institución como tal. Muchísimas gracias. Bueno, papá, con muchísimo gusto. Bueno, ahí sí me corresponde creo que contestar más a mí que a Vanessa, ¿cierto? Entonces, bueno, miren, el colegio cuenta con diferentes proyectos encaminados a la promoción y a la prevención. Digámoslo así, desde las intervenciones grupales, los proyectos que se generan, por ahí ustedes pueden buscar en redes sociales. Hay un infograma que desde Psicoorientación realizamos hace unos días y tiene todos los proyectos que el colegio hace encaminados a esto. Creo que sí debemos fortalecer muchísimo en torno a que ya la nueva normalidad nos lo está exigiendo y digamos que por eso empezamos a intervenir, por así decirlo, a los principales responsables que son los padres de familia. Entonces, súper importante que por favor estemos pues como asistiendo a estos encuentros. Yo esperaría que en la escuela de padres, aprovechando que es a través de la virtualidad, muchos padres de familia se hayan conectado con sus hijos y que eso pueda ser una formación conjunta de familia y de cierto modo también una reflexión de familia. Es como lo hemos venido trabajando, escuchamos también propuestas, si de pronto ustedes conocen de personas expertas, de proyectos de la alcaldía, del municipio que nos puedan aportar y apoyar, pues también estamos como prestos a eso y pues por el medio del correo electrónico nos pueden hacer todas esas sugerencias. Muchas gracias al papá de Tomás. Aprovecho para decirles que, bueno, por acá don Diego nos está escribiendo, en el 2019 uno de esos programas del MiniTIC estuvo en el colegio realizando talleres con los estudiantes y los padres de familia. Eso fue súper chévere porque se hacía tanto padres de familia como estudiantes. Entonces muchas veces los chicos cuando íbamos por ellos al salón y le decíamos, venga que es que su papá o su mamá están en la charla y vamos a ir a estar juntos en la charla, ellos se quedaban atónitos, ellos como, ¿cómo así? Mi papá vino, mi mamá vino. Y pues en bachillerato más que todo fue que se realizó el proyecto y entonces ya se sentaban ahí y recibían toda esta información, incluso pues eran charlas como por grados y se podía incluso extender mucho más el tema y fue súper importante, súper interesante y como les digo, pues seguimos fortaleciendo en pro de eso. Recuerden por favor, les estamos ahí en el chat compartiendo un link de evaluación del evento, es muy importante que nos escriban como sus sugerencias, observaciones y también les vamos a enviar ahí mismo el link de asistencia, son 2 formaticos que ustedes van ingresando. Por acá le voy a contar a Vanessa el caso que nos escribió una familia. La familia de Santiago Sánchez nos escribe, a un compañero de trabajo le pasó que lo estaban extorsionando con su foto de perfil de WhatsApp, con un mensaje que decía que era un violador y le pidieron dinero para no difundir la foto en redes. ¿Qué ruta de atención cuando uno es una persona natural? Porque el colegio como tal tiene unas rutas de remisión e intervención. Las pueden encontrar en el manual de convivencia. Pero cuando es uno una persona natural y le pasa eso, ¿cómo puede proceder? Bueno, miren, es más común de lo que creemos. Este es un tipo de situación recurrente.
Hoy en día nosotros, por diferentes razones, sobre todo nuestra visibilidad en las redes es importante para muchas de las actividades laborales que desarrollamos, comerciales, para visibilizar nuestros emprendimientos y demás. Y dotamos a la red de un montón de información personal, entre ellas nuestras fotos. El hecho de extorsión con fotos personales es un asunto más común de lo que creemos. La Fiscalía General de la Nación ha creado una unidad especializada en delitos cibernéticos. Es muy importante que cuando nosotros somos víctimas de ello, hagamos la denuncia correspondiente. No accedamos por temor o por miedo de que nos acusen de un delito que no hemos cometido, no accedamos a hacer pagos ni a dar otro tipo de información para que eso no ocurra. Acudamos a las entidades responsables, a las autoridades para denunciar el caso. Yo sé que a veces desconfiamos de estas instancias, que a veces sabemos que eso va a tomar demasiado tiempo, pero es el canal que debemos seguir. Lo otro es, mantengamos conductas protectoras. Por ejemplo, que nuestra imagen de perfil, nuestras fotos sean privadas, que solamente sean de acceso a los contactos que tenemos en nuestro celular, que solamente sean visibles para nuestros contactos en las redes sociales. Ese es un elemento que nos puede ayudar a protegernos de ese tipo de situaciones. Pero cuando eso ya ocurre, insisto, acudir a las autoridades responsables y no caer por temor en esas solicitudes que nos hacen los extorsionistas. Listo, Vanessa, súper bien, muchas gracias. Por ahí en el chat, las coordinaciones de convivencia nos están también contando acerca de las orientaciones de grupo en las que se trabajan estas temáticas con los estudiantes. Bueno, tenemos levantada la manito de la familia de Sabat David Ayus y también está levantada la mano del caso que expusimos. No sé si de pronto la familia quiera comentar algo, luego de Sabat lo puede hacer. Listo. Adelante, familia. Bueno, mi nombre es David Ayus, yo soy el papito de Sabat David Ayus Carbonell. Muy interesante la charla realmente, pero yo creo que hay un factor que también es importante y debemos atacar, y es que debemos tratar de hacer que nuestros niños también tengan un mayor carácter con respecto a este tema del bullying. El bullying no es algo nuevo, es algo que hace muchos años, desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo memoria, cuando yo era niño, también me hacían bullying y yo hacía bullying. En fin, es algo que es muy común, pero que ahora ha tomado una conjetura un poco más fuerte. El tema del bullying se ha convertido en algo, como lo dijeron ahorita, que ha causado muchísimas muertes en los jóvenes. Entonces yo creo que también tenemos que preparar a nuestros jóvenes en cuanto al carácter para que este tipo de bullying no los afecte al punto de llevarlos a una decisión como esa. Entonces, por un lado tenemos que evitar el bullying, pero por otro tenemos que preparar a nuestros niños a que el bullying no los afecte de la manera en la que lo está afectando hoy día. Entonces, ese es mi aporte con respecto a la charla. Muchas gracias. Papá, muchas gracias por su intervención. Y sí, un factor clave es fortalecer el carácter y la autoestima de nuestros niños. Y también diferenciar entre lo que es bullying y no, ¿cierto? Porque hay una tendencia, sobre todo en los jóvenes, de llamar bullying a cualquier situación. En algunas ocasiones, por ejemplo, una simple charla entre un grupo de amigos, ellos lo mencionan como me estás haciendo bullying, o no me siga diciendo eso que es bullying, ¿cierto? También que ellos diferencien hasta qué punto es una charla normal y hasta qué punto eso puede llegar a afectar su identidad, pues como sus asuntos psicológicos y puede causar un daño más grande. Entonces, sí, eso es clave, fortalecer autoestima y carácter en nuestros niños, pero no menospreciar el daño que puede llegar a causar esta situación. Listo, muy bien. Yo no sé realmente si de pronto a la mamá de Miranda y al papá de Tomás se les quedó la manito levantada o nos quieren compartir algo más en este momento. Bueno, no me había dado cuenta que había quedado la manito levantada, qué pena. Pero sí
con la participación del papá que acaba de dar su opinión, hay algo que yo apoyo con respecto a lo que él dice y no es mentira. Pues la generación de nosotros, a lo mejor el señor y yo somos contemporáneos, el bullying ha existido desde tiempos remotos. O sea, eso no es algo nuevo. Pero sí he visto, y yo lo digo de esta manera con mucha tristeza, cómo los padres en casa, en vez de fortalecer autoestima, terminan tratando a los niños como que, ay, pobrecito, no se metan con él, ay, qué pecado, eso no se hace. O sea, yo creo que toda relación y toda convivencia debe ser basada en el respeto, que yo creo que es un valor que sí ha perdido, ¿sí? En muchas familias, el respeto incluso de hijo a padre, donde se ven unas conductas absurdas, o sea, que uno dice, yo por menos de eso me pegaba mi chancletazo, ¿cierto? O sea, para hablar en términos coloquiales, ¿sí? Pero yo voy a ser honesta y yo les voy a decir, en mi casa hay un lema, y me disculpan pues si con esto no estoy siendo muy asertiva, pero es mi realidad. En casa el bullying fortalece. ¿Qué queremos decir nosotros con esto en casa? Y es nuestra dinámica familiar. Oye, cosas nos pasan a diario, nos podemos caer de una silla, nos podemos tropezar, o sea, cosas tan cotidianas y tan tontas que últimamente las hacen como que, ay, Dios mío, se malogró el muchacho. No, ríase. Es más, empiece por reírse usted mismo. Usted cayó, ríase, levántese, sacúdese y no pasa nada. Ay, que dio penita, sí dio penita, pero ¿quién no se cae? ¿Quién no le ocurre pronto un accidente? ¿O quién no está dando una oratoria y se equivoca hablando? O sea, hay que reírse de uno mismo. Entonces, yo pienso que mucho de este tema del bullying a estos niveles que ya, o sea, niños que terminan denunciando padres, entonces yo creo que lo hemos extremado, ¿sí? Obviamente, aquí nosotros somos bien precisos. De hecho, tenemos muchos años dentro del colegio y yo creo que algo que nos ha caracterizado entre los amigos que hemos hecho es que nosotros valoramos el respeto por los demás y damos en la medida que recibimos. O sea, yo doy respeto, pero dentro de mi casa, puertas adentro, nosotros nos reímos de nosotros mismos. Nosotros hacemos bromas de nosotros mismos. Y yo creo que es algo que entonces estamos mandando un mensaje a nuestros hijos de que uno se puede equivocar y uno puede pasar pena y puede que al amigo le parezca gracioso la caída en la escalera y no se sienta mal por eso. Ríase y ya. O sea, pero estamos haciendo los padres mismos de esto un alboroto, algo más allá de lo que realmente es, le damos una connotación mayor. Y yo lo que veo es que ahí es donde nosotros dañamos la autoestima de nuestros hijos, los hacemos más inseguros. Y cuando existe inseguridad en los muchachos, es cuando cualquier cosa se vuelve una molestia. Entonces, ahí es donde me molesta el niño, me dijo esto, me dijo lo otro. No, y yo por lo menos con la más pequeña le he dicho, dígale a la maestra que fulanito lo está molestando. O sea, no permita que la moleste. No moleste usted, pero vaya a la autoridad que está inmediata, que en este caso en un salón es una maestra, y dígale que fulano la molesta. Dígale a esa persona, respéteme. O sea, yo creo que hay que darle también algún tipo de valor a nuestros hijos y seguridad en ellos mismos, en vez de seguir, yo digo que sumándole a esa baja autoestima, a ese temor que todos tenemos a equivocarnos, porque todos los tenemos. Incluso llegamos adultos con ciertos temores a no equivocarnos, a eso de que, ay, que van a hacer burla de mí, o no. Entonces, eso hay que romperlo, también lo veo de esa manera, y por eso nosotros en casa tenemos ese lema. A lo mejor psicológicamente estoy súper mal, ¿no? Me dirá la psicóloga Katherine, no, mamá, ¿para qué intervino? Más bien no le hubiese dicho nada. Pero es la verdad. Y de pronto es la realidad de muchas familias y no somos capaces de expresarlo.
pero Exacto. riámonos yo hago eso una invitación, riámonos de nosotros mismos, enseñemos a nuestros hijos a reírnos de nuestros errores, o sea, a no verlo como una fatalidad. Y obviamente, para mí, o en mi caso particular como familia, eso nos ha fortalecido. Entonces, esas expresiones que dicen, ay, no llore por eso. No, ya va, venga, hay cosas por las que ameritan llorar. Hay otras que no, revíselo. Usted de verdad se va a poner a llorar, pero con comunicación, con ese tema de hacerle la reflexión a los hijos. No como un mandato. Ay, no llora, son bobadas. No, ya va, venga, pero ¿por qué va a llorar por eso? ¿Cómo se sintió usted con eso? Dígame, o sea, hay otra manera de sentirse mejor. ¿En qué puede pensar usted para no sentirse mal? O sea, yo digo que hay muchas herramientas que de pronto nos faltan, ojo, o que no conocemos totalmente, con los que pudiéramos ayudar a nuestros hijos a ser más seguros de sí mismos, a que ese ciberbullying y el bullying, el manoteo, pues frente a frente, desvanezca, porque mientras más importancia le damos al que nos molesta, él gana. Y eso es lo que a mí me enseñaron en mi casa. No pare bolas. Así le decía uno, no pare bolas. Pero no era no parar bolas por no hacer caso. Con eso yo paraba el manoteo. Porque él se iba a cansar de que a mí no me molestara. Mamá, ahí es importante, bueno, completamente respetable su posición, todas las opiniones son válidas y lo que hacemos al interior de nuestras familias es completamente respetable. Ahí es muy importante establecer límites en lo que es y no es bullying o ciberbullying, ¿cierto? Porque claramente las situaciones que nos mencionas, como reírse de una caída que tenemos en casa o de una situación así cotidiana, no podría tipificarse como bullying, ¿cierto? Es un asunto cultural, todos hemos aprendido a reírnos de nuestras situaciones vergonzosas, nos caemos y es inevitable reírnos, se nos voltea el paraguas y eso es una situación que inevitablemente lo lleva a uno a reírse, ¿cierto? Y eso no necesariamente constituye bullying. Recuerden que ahorita en lo que les mencioné, para que una conducta sea tipificada como bullying, debemos evaluar el hecho que está ocurriendo, el daño que eso está causando y el nexo con la persona que está actuando como agresor. Cuando eso llega a afectar psicológicamente a nuestros estudiantes, como lo menciona en el chat alguien, al hecho de que nuestro estudiante ya no quiere ir a clases, ya no quiera participar en las actividades del colegio, eso no podemos minimizarlo y ahí sí estamos hablando de una situación de bullying o de ciberbullying. Entonces es importante diferenciar esos asuntos y el alcance de ello, porque claramente esas situaciones familiares que nos llevan a reírnos no son bullying, simplemente son conductas y acciones culturales que nos llevan a ello y que no pues tendría una afectación psicológica en alguno de nosotros. Cuando eso se hace reiterativo o afecta de manera directa una situación personal de alguien, ahí sí podríamos decir que estamos ejerciendo bullying. Y mamás, papás, no es verdad que el bullying fortalezca el carácter. En muchas situaciones puede deteriorarlo gravemente y puede llevar a situaciones muy lamentables. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, tenemos por acá entonces una mamita que nos escribe acerca de que pues como en la falta del respeto, un tema es una charla, pero cuando un niño ya no quiere estar en el salón porque el tema ya se vuelve un hábito, ser el foco de burla no es para dejar pasar por alto, como Vanessa nos lo explica, súper importante. Recuerden por favor también informar ese tipo de situaciones que ustedes como padres estén teniendo, que se están dando cuenta, que de pronto están observando en sus hijos algunos cambios y que pueden reportarlo en el colegio debido al conducto regular, informarle a su director de grupo, a la coordinadora de convivencia, o en caso de que ustedes sientan que se debe ir más allá como de un trabajo y una valoración emocional, entonces también a las psicólogas que estamos ahí en compañía de los psicólogos practicantes estaremos al tanto, nos escriben un correíto y indagamos toda la situación siempre en pro de favorecer el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, para terminar, muchísimas gracias a todos por su asistencia. En el transcurso de la semana tendremos la grabación de esta escuela de padres en la plataforma pues en nuestro canal de YouTube, entonces ahí también pueden volver a entrar si quieren revisar algo de las diapositivas. Vanessa también por acá nos envió un link donde podemos pues ingresar a tener
acceso a la presentación que ella tuvo el día de hoy. Y bueno, inmensamente agradecidos nosotros con todos ustedes por su asistencia, su participación, y esperamos que haya sido de mucha ayuda en el rol que desempeñamos como padres y educadores. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta. ¿Esta espacio escuela de padres era para todos los padres de familia de todo el colegio? Sí, señor, es una escuela de padres general y se invitó por medio del correo electrónico, de BIM y de redes sociales a todos los padres de familia. Muy triste la participación, muy poquitos. Sí, lo importante es que se nos quede el mensaje a algunos que somos responsables del acto y de la paternidad. Listo, Bueno, muchas gracias, papá. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, muy amable. Catherine, qué pena, no puedo hacer la evaluación del evento. Me dice que acceda, le doy a acceder y se repite la misma página todo el tiempo, no me deja colocar ningún dato. Bueno, se la voy a mandar al correo, doña... Ay, se me fue el nombre. Cesaré. Cesaret, sí, se la voy a mandar al correo, mamá, a ver si de pronto por ahí le deja ingresar. No sé por qué está presentando como dificultades, siendo que es el mismo link. Yo ya se la voy a compartir al correo de Miranda, ¿listo?